En este vídeo vamos a ver cómo nuestra empresa ha incorporado el proceso de fabricación o de transformación dentro del flujo de documentos de venta de una empresa de forma genérica. Aquí podemos ver un diagrama donde se ve el flujo normal, digamos el habitual dentro de una empresa de venta, donde tenemos aquí arriba, ¿verdad? Lo podemos ver. Aquí podemos ver, digamos, este sería el flujo normal. Un cliente nos pide un presupuesto, si lo acepta generamos un pedido. Cuando el pedido está terminado, para servírselo al cliente, se genera un albarán y luego se puede facturar en ese mismo momento, pulsando simplemente una tecla o posteriormente. Luego, por otro lado, tenemos la parte de compra. Esto sería, digamos, la forma, digamos, habitual dentro de una empresa. Tenemos aquí el pedido a proveedor. Nosotros, cuando un cliente nos pide algo, también se lo tenemos que pedir nosotros al proveedor, o bien lo podemos tener en stock. Hacemos el pedido al proveedor y luego cuando el proveedor nos sirve ese material que hemos pedido, nos trae un albarán de compra con su correspondiente factura y tal. Pero aquí en este gráfico estamos indicando un poco la parte de fabricación. Este albarán de compra toca este almacén, este stock, junto con el albarán de compra que sería, digamos, lo que toca, lo que hace que aumente o disminuya el stock dentro de este almacén. Este sería el ciclo normal. ¿Cómo hemos incorporado nosotros en GFuturo el tema de fabricación? Bueno, el ciclo sigue siendo el mismo porque llevamos muchísimos años, está más que probado, la interfaz es estupenda, es muy potente. Entonces, no hemos querido hacer algo totalmente diferente, sino aprovechar lo que ya tenemos y añadir, como ocurre realmente en las empresas, en esta fase, aquí hemos incorporado el proceso de fabricación y lo hemos incorporado justo entre el pedido y el albarán. Es decir, cuando un cliente nos pide un presupuesto, en el caso de que vayamos a tener una fabricación, el cliente nos pide un presupuesto. Este presupuesto, si él lo acepta, nos genera un pedido y ahora de este pedido generamos una fabricación. Esta fabricación que nosotros hemos generado nos puede crear, pues, por ejemplo, un parte de fabricación, nos puede crear órdenes de trabajo, nos puede crear valoraciones de materia prima. Ahora lo vamos a ver. Esta fabricación genera una materia prima con unos costes. Tiene también un control de tiempo de operario, es decir, toda fabricación necesita una serie de operarios que realicen la transformación de los materiales. Este control de tiempo se puede realizar de esta manera. No solo en una fabricación, he querido aquí incorporar porque tenemos clientes, por ejemplo, que realizan envasado, empaquetado, manipulación. Todo esto lo podemos considerar como una fabricación. Es realmente, nosotros compramos un artículo, lo transformamos de alguna manera y lo vendemos con otro precio. Esa transformación es lo que nosotros le llamamos fabricación. No tenemos que hacerlo desde cero como en una carpintería. O sea, simplemente comprar algo al por mayor, trocearlo y meterlo en unos envases diferentes sería una especie de fabricación. También nuestro programa lleva todo el control de etiquetas. O sea, nosotros podemos en un proceso de fabricación generar una serie de etiquetas para controlar sus códigos de barra y todo lo necesario. Tenemos, por supuesto, el control de costes y beneficios, como estamos viendo aquí, y también unas fórmulas para realizar escandallos en función a una tabla de medida. Nosotros estamos, nuestro programa funciona muy bien con el tema de medidas, o sea, todo lo que sea fabricación y podemos controlar peso, cantidades, volúmenes, medidas, anchos y altos, y podemos realizar una serie de
de tablas donde usamos una serie de fórmulas. Esto sería lo que realmente es un escandallo, y en función a unas medidas el programa nos devolvería un precio. Bien, aquí podemos ver que después de esa manera, digamos, genérica, aquí podemos tener lo que sería el programa normal, lo que puede tener una empresa que no fabrica. Nosotros hemos incorporado un proceso nuevo dentro de los programas que lleven fabricación, o sea, las empresas que se dediquen al tema de fabricación, una pestaña que le hemos llamado lógicamente fabricación, donde tiene el control de tiempo, unas fichas de trabajo. Aquí es algo muy concreto que ahora vamos a ver, porque según cada empresa nosotros adaptamos el programa a la forma de trabajar. En este caso, por ejemplo, como es una carpintería, pues hemos puesto una gestión de puertas, que ahora vamos a ver, pero realmente nosotros adaptamos todo el proceso, lo adaptamos a la forma de trabajar de nuestro cliente. Entonces, por ejemplo, nosotros en cualquier documento de venta, aquí podemos entrar, por ejemplo, en un presupuesto. Aquí veríamos la cabecera del presupuesto. En este caso estamos, como digo antes, con una carpintería. Por ejemplo, tenemos las medidas, tenemos todo, pero ¿qué diferencia, por ejemplo, con el tema de fabricación? Aquí hemos incorporado una pestaña nueva donde se genera la materia prima de este presupuesto. Entonces, eso es muy interesante cuando no utilizamos escandallos, sino nos interesa dar nosotros a nuestro cliente un precio en función de la materia prima que nosotros hayamos utilizado. Es decir, nosotros en este caso, pues para cada una de las líneas de este presupuesto, tenemos aquí abajo, nos va apareciendo una materia prima diferente. Aquí tenemos 3 líneas y cada uno, conforme voy pinchando en la línea del presupuesto, aquí podemos ver que el presupuesto tiene efectivamente 3 líneas, pues cada línea aquí me está dando una materia prima diferente. Esto que estamos viendo aquí lo tenemos en todos los documentos de venta. O sea, si entramos en un albarán de venta también tendríamos esta materia prima. Entonces, esta sería, digamos, la forma general. Es decir, como el gráfico que he mostrado antes, tenemos un proceso de fabricación que se incorpora entre el pedido que nos hace el cliente y el albarán que realizamos. Esa sería la forma general. Pero luego nosotros, como empresa, como Futuro Informática, adaptamos el programa a la forma de trabajar que tenga el cliente. Es decir, no es lo mismo una carpintería que una tienda que realiza marcos, que una empresa que fabrica persianas, que una empresa que fabrica toldos, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene una serie de pantallas específicas de ellos, sobre todo del producto que manipulan, que transforman o que fabrican. Este tipo de pantallas que nosotros hacemos es proceso para este tipo de empresas, para la especificación de cada empresa, son de este tipo. Por ejemplo, esto sería una pantalla típica de toldos, en este caso, donde controlamos el tema de corte. Es una pantalla muy específica. El que pueda trabajar con toldo se sentirá identificado con esta pantalla porque es lo justo que necesita un toldero. Aquí podemos ver, por ejemplo, otra pantalla adaptada dentro de nuestro programa donde realizamos el precio de un artículo en concreto que, como es complejo, hemos añadido una fotografía y aquí vamos, el cliente iría poniendo las medidas concretas y el programa nos iría valorando en función de los parámetros que nosotros le estamos dando. Como podéis ver, adaptamos a cualquier tipo de negocio. En el caso de persiana, por ejemplo, aquí tenemos una pantalla de configuración a la hora de fabricar, donde estamos viendo, por ejemplo, que podemos fabricar persianas, mosquiteras, enrollables, cortinas. Aquí nos pide el eje, el cajón, la guía izquierda, si lleva mosquitera o no, genera esta materia prima. Es decir, de nuevo, una pantalla muy concreta generada para una empresa que en este caso fabricara persianas.
Aquí, por ejemplo, veríamos una pantalla concreta para una empresa que fabrica, que construye cuadros, ¿no?, de enmarcación. Entonces, aquí podemos ver cómo ya nos pide cosas concretas, es decir, hasta 4 molduras, qué tipo de moldura lleva, qué tipo de parpastu, las medidas, si el tipo de cuadro es cuadrado, octogonal, hexagonal. Todo esto va generando una materia prima que, como hemos visto en el gráfico de antes, se introduce ya en ese flujo de gestión y ya haría el proceso normal. Es decir, nosotros tenemos esas dos piezas muy importantes. Por un lado tenemos la gestión completa de la forma de trabajar de una empresa de gestión habitual que no fabricaría, y nosotros adaptamos ese proceso de fabricación al gremio concreto que esté adherida esta empresa. Entonces, como vemos, podemos adaptarlo a cualquier gremio. Punto importante en nuestra empresa, en nuestro programa, punto importante de GFuturo. Por un lado, es un programa con una experiencia de 30 años, con un flujo de gestión, como hemos visto antes, muy potente, donde tenemos absolutamente todos los documentos que necesitemos hacer, listados, informes, todo. Y luego un proceso de fabricación, de transformación de productos muy completo, con una parte genérica, porque todas las empresas que fabrican tienen una parte común, y luego una parte específica que va de la mano, que va totalmente engarzada. De forma que hacemos en conjunto una aplicación para empresas que se dediquen a la fabricación o a la transformación, que podemos asegurar que sería el programa para facturación y para fabricación a la vez, que sería el programa número 1 en nuestro país.